Hola, hola, bienvenido, bienvenida de vuelta al canal, qué alegría que estés aquí. El día de hoy traigo 4 aspectos o errores que podemos estar cometiendo al momento de querer establecernos una meta o incluso llegar hacia esa meta o lograr cierto objetivo. Porque yo sé que muchas veces, aunque tengamos las ganas y digamos como que sí, definitivamente es algo que ya decidí que sí quiero hacerlo, que sí quiero lograrlo, ¿por qué se nos dificulta como ese proceso en el que debemos como adquirir el hábito, la disciplina y llegar hasta como cumplirlo, ¿sí? El primero es no exigirte lo suficiente. Los diamantes se crean bajo presión. Asimismo, también cuando nosotros queremos hacer un cambio, a veces somos como un poco autocompasivos con nosotros mismos. Y seamos sinceros, ningún cambio surge porque estamos muy cómodos con nuestro estado actual o porque realmente se nos facilite hacerlo, sino que detrás de ese cambio hay una presión que se debe ejercer. Y si de pronto no hay otra persona que esté como encima tuyo diciéndote, hey, haz esto, no sé qué, cumple con esto, como un jefe o como algo, sino que debe ir por nuestra cuenta, nosotros también debemos tener como esa exigencia con nosotros mismos, porque hay una diferencia entre escuchar tu cuerpo, escuchar tus emociones y de pronto querer descansar y todo, a ser ya como demasiado suaves. Y voy a poner un ejemplo, digamos, en el caso del gimnasio. Un músculo no crece cuando tú das como el mínimo esfuerzo o pones el mínimo peso, cuando tú le das el mínimo estímulo. Por el contrario, tienes que ir aumentando el estímulo, tienes que ir como poniendo cada vez esa vara un poco más alta y ahí te das cuenta que el músculo puede ir creciendo más. Y es a veces también como el obligarnos a actuar cuando realmente no tenemos ganas, porque a veces esperamos como que si me levanto con ganas, si tengo el tiempo, la disposición, la energía y te digo algo, eso casi nunca va a suceder. Entonces sí hay veces que tenemos que como que obligarnos a hacerlo, o sea, como visualizar eso que queremos y de cierta manera obligarnos a hacerlo y entender que detrás de todo cambio, de toda meta que uno logra, hay un esfuerzo detrás. Y por ejemplo, en el caso de una transformación corporal, de un cambio físico, ese cambio no viene detrás de un pensamiento de voy a dejar el entrenamiento hasta acá porque ya me siento cansada o no le voy a subir el peso porque no quiero como, sí, o sea, sentir que no voy a ser capaz, o sea, como que a veces es necesario llegar a ese punto en el que tú te tienes que retar a ti mismo de a ver hasta dónde como que soy capaz y de cierta manera romper ese techo, romper ese límite y luego te vas a dar cuenta como que, wow, sí, sí fui capaz. Pero hay una presión que se tiene que ejercer detrás de eso, hay una exigencia, obviamente manteniendo el equilibrio, pero tratemos de no ser como tan autocompasivos con nosotros mismos, de, ay, hoy quiero dormir hasta tarde, hoy esto, o sea, como que hay momentos donde sí, pero si tú estás enfocado en una meta, en un objetivo específico, sí tienes que ser exigente contigo mismo. Recuerda que la fuerza de voluntad también es como un músculo y entre tú más le exiges y luego te das cuenta como que pudiste con eso, luego vas a poder con algo más grande y ya obviamente que va a llegar un momento en el que las cosas que se te dificultaban ya no se te van a dificultar tanto, como seguir cierta estructura, cierta dieta, esto, pero al principio es un esfuerzo, o sea, al principio mientras tú adquieres el hábito, la autodisciplina y todo esto, sí te tienes que presionar como si fueras tu propio jefe, como si fueras tu propio entrenador y la persona que está encima diciéndote las cosas. El segundo error que creo que podemos cometer al momento de establecernos o alcanzar una meta es buscar siempre el camino fácil. Y es que hay una gran diferencia entre ser práctico y querer todo fácil o suponer que las cosas son como por arte de magia y que todo ocurre así nomás. Y es que hay una parte de nosotros que siempre se va a sentir tentada como a buscar el camino fácil, como lo rápido, o a creer que porque a otro le funcionó según tú, porque no sabemos igual la historia que hay detrás o algo así. Y es que estamos acostumbrados a ver como el resultado final, ¿sí? O sea, como no podemos ver lo que hubo detrás de ese cambio, de esa transformación. Entonces, volviendo a poner el ejemplo de un cambio físico, de una transformación corporal, hay mucha gente que podrá recurrir o querrá recurrir a pastillas mágicas, a cosas que te puedan como ayudar a acelerar ese proceso, a cirugías, qué sé yo, bueno. Pero el punto es que esta creencia de querer como todo fácil o rápido solamente te hará
perder tiempo porque te vas a dar cuenta que eso no te garantiza un resultado satisfactorio o no por lo menos es algo que te vaya a garantizar como que sentir esa sensación de lo logré, fui capaz y como retarte, ¿sí? Una transformación corporal, un cambio evidente, nunca lo vas a ver de la noche a la mañana. Por ejemplo, cuando tú empiezas a entrenar, los primeros cambios los ves a los 6 meses. Entonces no es como que hoy entrenaste y ya la semana siguiente empiezas a ver los cambios. No, o sea, es un periodo como de paciencia, de fuerza de voluntad, de también tener un objetivo claro y de sobre todo cambiar el mindset de que las cosas no requieren esfuerzo o de que hay gente privilegiada o que es por la genética o que es por eh, como ciertos privilegios. Obviamente hay gente que sí nace con ciertos privilegios y eso es algo que no lo niego, pero realmente rompamos esta creencia de que las cosas son como de la noche a la mañana y que puedes optar por un camino fácil. Te digo, nada que valga la pena fue construido de la noche a la mañana. Y yo me he tomado el trabajo de ver la historia de muchas personas en diferentes ámbitos, de cómo han logrado alcanzar ciertas cosas o de personas que admiro y me pongo a analizar todo su camino y realmente son muchas cosas por las que han pasado y han sido muchos años de trabajo, de ciertos sacrificios, de cambiar prioridades, de mucha disciplina para lograr estar en donde están. Entonces como que no minimicemos ese esfuerzo y ese trabajo que sabemos que implica conseguir las cosas que realmente valen la pena. Aprende a valorar y amar tu proceso y asimismo poder como también honrar aquello que Dios te dio, ¿sí? Muchas veces queremos cosechar sin haber sembrado, ¿sí? Y todos hemos caído en esto y cuando uno analiza, bueno, realmente yo qué he sembrado, cuáles son las semillas que yo he sembrado de lo que espero cosechar. O sea, porque me esforcé una semana o un mes, ya quiero tener los resultados de la persona que lleva 5 años. O sea, como que ahí nos damos cuenta que no hay coherencia muchas veces en nuestras creencias y en lo que queremos alcanzar. Lo tercero es equilibrar o activar un poco más nuestra energía masculina. Si estamos muy en nuestra energía femenina, solemos quedarnos como en el deseo, como en lo que queremos hacer, en los planes y todo esto, pero no lo llevamos a la acción, no lo podemos como concretar, porque precisamente la energía masculina es como todo lo relacionado con tomar acción, con liderar, con tener más estructura y por tanto ir por esos logros. Entonces, muchas veces si estamos muy como en la parte del deseo, de la intuición, de la creatividad, del fluir, no tenemos como una base sólida en esa estructura. Eso es algo que me solía pasar demasiado. O sea, era como que tenía muchas ideas, tenía muchas cosas y no las lograba como aterrizar. Entonces tuve que empezar a activar más mi energía masculina y algo que funciona demasiado para poder equilibrar tu energía masculina es empezar a practicar un deporte o un ejercicio que implique fuerza, resistencia, en el que de pronto tengas que contar repeticiones, tener una estructura muy como paso a paso, porque todo esto que es como estructurado, que es como un plan, que tienes que seguir como un paso a paso, te ayuda a activar como más esta parte de energía masculina. También el empezar a asumir responsabilidades, el tener como una rutina mucho más clara y específica. Yo te lo he dicho en diferentes videos que algo que a mí me ha ayudado muchísimo es como la parte de escribir y de llevar como al papel y dejarlo todo como por escrito lo que quiero hacer. Entonces digamos como si tienes una meta, establecer un plan de acción y realmente como que escribirlo, poner el paso a paso, ponerle una fecha si tú puedes, es algo que te va a ayudar como a darle mucha más claridad y a que eso realmente se convierta en una meta y no se quede solamente como en un deseo. Entonces sí, el seguir una estructura es súper importante. Muchas veces el fluir sí nos ayuda como a permitir y aceptar cosas y poder ser un poco más flexibles ante la vida, pero al momento de establecernos una meta o de querer llegar de un punto A a un punto B, es sí o sí necesario tener una estructura, un plan de acción detallado que tú puedas seguir. Entonces realmente lo que son las actividades de fuerza, de resistencia, tomar el sol,
Todo este tipo de cosas te va a ayudar a activar más tu energía masculina y así poder como adquirir cierta autodisciplina al momento de que quieras emprender otra meta. Lo cuarto y último es buscar siempre la gratificación instantánea, y esto es algo en lo que todos hemos caído y estoy completamente segura de eso, porque vivimos precisamente en un tiempo de la historia en la que esa gratificación instantánea es mucho más fácil de conseguir porque tenemos TikTok, por los videojuegos, porque todo tiene azúcar. Entonces todas esas cosas que están relacionadas con lo que me da placer de forma muy rápida, haciendo como el mínimo esfuerzo, es lo que hace que generemos una adicción a esta gratificación instantánea y se activan mucho como la parte, o sea, estimulamos mucho la dopamina y entonces todo es dopamina, 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 todo más rápido, más, nada suficiente. Entonces como que este ritmo de vida hace que nosotros podamos rendirnos más fácil cuando es algo que requiere, como te lo decía en los puntos anteriores, más esfuerzo, que no es un camino fácil, que no es rápido. Entonces se contradice un poco la actualidad en la que vivimos, en la que podemos conseguir muchas cosas rápido, a el hábito como de esforzarnos, de que las cosas tomen más tiempo. Entonces, una forma como de deshabituarnos un poco de esta gratificación instantánea y de estar como exageradamente expuestos a los estímulos que generan dopamina es de cierta manera hacer también como un ayuno de dopamina, como dedicar, tú puedes escoger de pronto un día a la semana o algo en el que no mires redes sociales, hacer más actividades que estimulen la serotonina y no tanto la dopamina. Ambas son importantes porque la dopamina es solo relacionado con lo que nos da placer y la serotonina es más como con la felicidad. Pero entonces lo que te decía, por ejemplo, si tú intercambias el quedarte de pronto acostado, scrollando en tu cama, a decir, bueno, voy a salir a dar un paseo, no sé, con mi perro, a ver el sol, a estar en medio de la naturaleza, todo esto va a equilibrar un poco más esos estímulos y te va a permitir ir como un poco más lento y entender que la vida no solo se trata de adquirir todo rápido, rápido y más, sino de apreciar, de vivir como un proceso y todo esto. Otra cosa que te recomiendo también es disminuir el azúcar, o sea, el acostumbrarnos a que todo lo que comemos tiene que ser dulce y tiene que ser delicioso y tiene que ser cargado de sabor. Es algo que también sobreestimula la dopamina, entonces es mejor como acostumbrarnos también a probar diferentes sabores, que no se te haga como imposible tomarte un jugo verde o comer vegetales porque estás demasiado acostumbrado al azúcar y a todo lo que es extremadamente dulce. Entonces ir dándole como estímulos diferentes a tu cuerpo, demostrándole que no todo es placer, no todo es delicioso, no todo se tiene que sentir rico, sino que hay cosas que, o sea, hay estímulos diferentes. Eso nos va a permitir cambiar como nuestro cerebro más enfocado hacia el logro y no tanto hacia el placer. Entonces, básicamente, esas son como las 4 cosas que pude identificar en mi propio proceso. Si algo de lo que te dije te puede servir o lo puedes poner en práctica para ver si a ti te funciona, me alegraría mucho. Así que me gustaría que me dejes en los comentarios si tienes alguna meta o algo específico que te quieras proponer en estos meses antes de que se acabe el año o algo así, y de alguna manera te puedas sentir más comprometido a empezar a trabajar por ello o a empezar como ese camino de lograrlo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por verlo. No olvides suscribirte, activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Bye.